Ir al libro de Mateos, Evangelio según Mateos, capítulo 13, el versículo 1 hasta el versículo 9. Quisiéramos titular el tema: la gran cosecha del reino de Dios. Amén. La gran cosecha del reino de Dios. Gloria al Señor Jesús. Los que lo hayan encontrado pueden confirmarlo. Evangelio según San Mateos, capítulo 13, versículo 1. Dice así: en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Los que tienen manos para aplaudir al Señor, bríndele una ofrenda de aplausos, y puede sentarse dando un gloria al Señor fuerte. Vamos a hacerlo mejor, vamos a decir: gloria a Dios, aleluya, bendito el nombre de Jesús. Bien, los amigos que nos pueden escuchar en esta noche, precisamente el propósito del Señor es salvar a todos los hombres. Gloria al Señor, por cuanto Él es el creador de este vasto universo. Él es el formador de toda esta humanidad. Todos los seres humanos que habitamos debajo de este planeta, todos fuimos hechos, creados por Dios. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Para gloria suya, para honra de su alabanza, lo formó y lo hizo. Gloria al Señor Jesús. Pasado el tiempo, transcurrieron muchos años de la creación del hombre, y en uno de los tiempos señalados por Dios, el mismo Señor, dice la Biblia, que fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne, y que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se metió en el tiempo de nosotros y nació de una mujer llamada María. Pero dice la Biblia que no fue engendrado por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino que fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Para que usted, amigo mío, se vaya ubicando quién es Jesús. Este Jesús, a la edad de unos 30 años, empezó su ministerio. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, empezó a predicar las buenas noticias del Evangelio del Reino. Empezó a decirle a los hombres: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado y está entre vosotros. Empezó a anunciar las buenas nuevas. Empezó a hablar de un plan de Dios redentor y salvador, que el hombre que el hombre que prestara atención, que el hombre que escuchara esa voz y el propósito de Dios, tiene la oportunidad y tiene el privilegio de entrar a este reino de Dios. Porque este reino que estaba oculto, que no se veía entre los hombres,
Dice la Biblia que está entre nosotros, dijo el mismo Señor. El reino de Dios se ha acercado y está entre nosotros. Gloria al Señor, para que todos tengamos la posibilidad de entrar al reino de Dios. Y el mensaje se trata de la gran cosecha del reino de Dios. Quiero decirle que el Señor salió de su casa, como leímos, y llegó hasta el lugar, hasta la orilla del mar. Allí había una barca cerca de la orilla, y le dijo a su tripulante o al que manejaba la barca: préstame tu barca un momento. Y la multitud empezó a acercarse a él, porque la gente empezó a escuchar al Señor. Y se daban cuenta que no solamente habían palabras hermosas en él, no solamente habían palabras de justicia y de verdad, sino que habían obras estupendas juntamente con su palabra. Ellos comenzaron a ver las obras maravillosas que él había hecho en medio de ellos. En cierta ocasión el Señor multiplicó 5 panes y 2 peces, ¿cierto? En otra ocasión 7 panes dio a comer a 4,000 personas, y en otras 5,000. Pero no solamente esto, sino que había sanado paralíticos, sino que también había levantado muertos, y había dado vista a ciegos, y había hecho hablar a mudos. Y cuanto enfermedad había sido sanada por el poder de Jesucristo. Esto hacía que la gente con necesidad, esto hacía que la gente con dificultad empezara a ver a Jesús como la única esperanza de sus problemas y dificultades. Pero no solamente el Señor vino como el arreglador de problemas y dificultades. Ese no es el objetivo principal del Señor. El objetivo principal del Señor es de que el hombre conozca el reino de Dios y el propósito de Dios, y que el hombre pueda ser salvo por el Señor Jesucristo. Aleluya. Se encontró el Señor con una cúpula. Se encontró con unos religiosos de la época, y era de parte de su mismo pueblo Israel. Y como ellos habían estudiado y conocían la ley, llamados los fariseos, comenzaban ellos a refutar o a enfrentar al Señor, a confrontarlo. Y por esta confrontación el Señor, como ya estaba escrito por el profeta Isaías, diciendo: este pueblo le hablaré en parábolas, porque teniendo oído no oyen, teniendo ojos no ven, y tienen corazón y no entienden. En otras palabras, pierdo mis palabras con ellos. Entonces el Señor, como había mucho de ellos en ese momento, dice la Biblia que empezó a hablar, a predicar aquel día en una playa, y la barca era su plataforma. Comenzó a predicar desde la orilla, y la gente, así como una multitud, pero más grande que esta. Y desde la barca empezó a hablar diciendo: el sembrador salió a sembrar. Y empezó a hablar por parábolas, y las personas que estaban allí, ninguno entendía el mensaje del Señor. Tal vez si el Señor nos hubiera dado este mensaje en este tiempo, tampoco nosotros lo hubiéramos entendido, hermano Carlos. Pero más adelante encontramos que el Señor a los suyos empezó a explicarles el propósito de la parábola del sembrador. Digo, el Señor, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla que sembraba cayó junto al camino. Quiero que me ponga 4 sillas rápidamente aquí, hermano Carlos. 4 niños aquí, entre ellos los 2 hijos. Venga, hijo. 2 niños más que se sienten aquí en 4 sillas. Quiero representar los 4 terrenos que el Señor está mostrando en este pasaje de la parábola del sembrador. 2 niños más aquí, por favor. El sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte cayó, dice, de su semilla, parte cayó junto al camino. Vamos a representar que este es el camino, que este es el pedregal, que estos son los espinos, y que esta es la buena tierra. Recuerden lo que leímos, ¿cierto? Eso dice la parábola. Mientras el sembrador sembraba,
parte cayó junto al camino, otra parte cayó en pedregales, otra parte cayó entre espinos y otra parte cayó en buena tierra. Quiero decirle que ningún sembrador, que ningún agricultor que piense sembrar una cosecha, su mayor objetividad, su mayor objetivo o pensamiento o visión es que con la cosecha que siembre va a tratar de resolver algunos gastos o algunas necesidades básicas de su familia. Todo sembrador que se esfuerza y labra la tierra, cuando prepara el terreno, el deseo de su corazón es que todo el terreno, que toda la semilla que sembró nazca, germine, y que toda esa semilla produzca y dé fruto. Ese es el propósito de todo sembrador. Con esto quiero decirle que Dios no excluye a nadie del reino, sino que a todos nos tienes presente, porque el apóstol Pedro dice: el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que en el reino y en el plan de Dios está estipulado o está planificado para que todo hombre y mujer que vive en este planeta Tierra, que pueda escuchar la palabra de Dios, sea salvo por el evangelio de Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Lo que nos está representando el Señor aquí son 4 tipos de corazones. Si lo ve, 4 tipos de corazones. Corazones como el camino, corazones como el pedregal, corazones como espino y corazones de buena tierra. No es culpa del sembrador, no es culpa del que salió a sembrar. Gloria al Señor Jesús, porque todo sembrador quiere que ver su cosecha en todo, hermano, con todo su fruto, que esté al máximo de su rendimiento. Dice, quiero explicar rápidamente lo que significa la parte que cayó junto al camino. Allí en el versículo más adelante, en el versículo 18, el Señor le da la explicación a esta parábola. Dice: el que cayó en el camino es aquel que oye la palabra del Señor, aquel que oye la palabra de Dios. Él explica: el sembrador es el Hijo del Hombre. Gloria al Señor. La palabra, la semilla son los hijos del reino. Y aquí el territorio es el mundo, donde están las personas, o sea, los corazones. La parte que cayó en el camino, dice: vino el enemigo, o las aves la comieron. Aquí representa al diablo. Dice la Biblia que aquella que cayó en el camino, vino las aves y la comieron, porque la explicación dice así: es aquella persona que escucha la palabra de Dios, como lo puede estar escuchando usted esta noche, o como tal vez ha escuchado la palabra de Dios muchas veces. Tal vez usted ha ido a un culto en el barrio, en la iglesia, y se le ha predicado este glorioso evangelio, pero como no entiende la palabra, en el camino quiere decir algo de olvido. Algo que quedó en el camino es algo que se olvidó, porque lo que se queda en el camino se quedó por olvido. Aquella persona que escucha la palabra de Dios, pero no la entiende en el momento, no la retiene, no le da cabida a esa palabra. Dice la Biblia que viene el enemigo, el diablo, y la quita, la roba de él, y no pasa nada con esa persona. Pasan años, pasa tiempo, y esa persona es lo mismo, sigue los mismos problemas, sigue las mismas dificultades, porque no le abre el corazón a Dios, porque no hay cabida en el corazón de esa persona para que la palabra de Dios pueda hacer un propósito en él, pueda hacer un proceso regenerador, pueda hacer un proceso salvador en esa persona. Viene el diablo y quita esa palabra, le llena la mente de otras cosas y dice: el evangelio no sirve para nada, el evangelio es una religión. Tal vez puede pensar esos evangélicos allí haciendo bulla. Los evangélicos dicen que Dios viene y no ha venido. El enemigo empieza a sembrarle ese tipo de cosas, de pensamiento en su mente, y entonces esa palabra que escuchó un día, esa palabra gloriosa que le dijo que podía cambiarle su vida, que podía salvar su alma y su corazón, no la entendió, y el enemigo vino y lo dañó. Y bueno, se perdió esa cosecha, se perdió esa semilla
en ese corazón. Pasamos al siguiente terreno, y es el terreno del pedregal. Dice la Biblia que el pedregal también, donde se siembra, hay partes pedregosas, hermanos y amigos, los que conocemos el campo. Hay partes donde la tierra está en la superficie de una piedra, y la semilla es posible que al nacer allí sobre la piedra, en la superficie que tiene un poco de tierra, es posible que la semilla nazca. Pero dice más adelante que cuando el sol salió, entonces se secó, porque no tuvo profundidad de raíz. Es decir, es aquella persona que al momento de escuchar el evangelio, que al momento de escuchar la palabra del Señor, la cree con gozo, la recibe y dice: el Señor ha hablado a mi vida, yo sé que Él tiene un propósito, un plan conmigo, y de la única manera que puedo ser librado del mal es obedeciendo al Señor. Bueno, es aquella persona que viene y se entrega, se le hace el llamado y dice: bueno, yo me voy a entregar. Como pueden haberlo esta noche, como puede haber pasado con alguien, viene y se entrega gozosamente, comienza a ir a la iglesia, comienza, hermano, a ir a visitar la iglesia del Señor, comienza, hermano, tal vez diciendo: voy a seguir al Señor. Pero como todo es color de rosa en el momento, Dios le quita sus cargas del pecado, Dios le sana las heridas del corazón, y él siente un alivio y dice: wow, el evangelio es lo mejor que existe. Hoy empieza a venir a la iglesia a servir al Señor, animoso, gozoso. Pero dice más adelante que cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, entonces por causa del Señor, por causa de la palabra, tropieza. Cuando viene el que dirán por ser cristiano, cuando sus amigos empiezan a decirle: ahora sí te metiste a loco por haberte metido a evangélico, ahora que mira lo ridículo que estás haciendo, entonces empieza a escuchar esa voz, y como no tiene profundidad todavía, no es un cristiano maduro para poder aguantar la prueba, cuando viene el sol de la prueba, cuando viene la crítica contra él, cuando viene la aflicción contra él, no puede aguantar la aflicción y se seca, pero no ha dado fruto todavía. Y Dios no quiere que su semilla se pierda, Dios quiere que su semilla pueda dar fruto. Aleluya, bendito sea el Señor. Pedregal, no pasó nada, creció, se secó. Al nacer el sol, venida la mañana y calentó el sol, se secó, porque no había profundidad en él, no pudo echar raíces en Dios. ¿Sabe usted cuánta gente, cuántos hermanos se entregan? ¿Cuántas personas se entregan en campaña? ¿Cuántas personas se les predica el evangelio, hermano Carlos? Y dice: sí, yo voy a seguir al Señor. Él es lo máximo, Él es todo. A Él es el único que hay que seguir. Él es el único que hay que servir. Él es el único que me puede ayudar. Y mientras ellos están pensando de esa manera, Dios los ayuda, Dios los bendice, Dios los guarda, hermano. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad por causa del Señor, cuando viene la tentación, no aguantan. Entonces se van de la iglesia y hasta salen hablando mal de la iglesia. No hubo raíces en esa planta, no pudo haber fruto en ellos. Pero Dios no quería que ellos se fueran a mitad de camino, sino que ellos permanecieran en el Señor Jesucristo. Aleluya. Pasamos más adelante al espino. El terreno del espino, dice la Biblia, que es aquel, explicando el Señor la parábola, es aquel que también creció la semilla, creció juntamente con ella, también crecieron los espinos. En ese lugar donde cayó esa semilla y los espinos, habían quedado secuelas de aquel hombre viejo, de aquel hombre natural que no pudo sacar todas esas cosas. Aquí los espinos representan el afán de la vida, el hombre de negocio, el hombre el hombre que hace que brilla en el mundo aquellas cosas que lo atraen,
aquel hombre que dice, bueno, yo soy un hombre de negocio, por lo tanto yo necesito negociar con lo que Dios me ha dado, y empieza a darle más prioridad a sus negocios y a su trabajo, y empieza a descuidar las cosas del Señor. Empieza a descuidar lo primero, lo espiritual, que es el reino de Dios. Porque digo el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ese tipo de personas, hermano, que tienen comodidades, que tienen negocios, que tienen cuentas bancarias, que tienen carros, que tienen finca, que tienen, bueno, tantas cosas. Es difícil, hermano, que una persona de esta le entregue el corazón completo al Señor. Es difícil que una persona de esta se despoje de todo lo que tiene y que le diga al Señor, todo lo que tengo, tú me lo has dado. Es muy difícil. Él empieza, hermano, a mirar por sus bienes, que sus negocios vayan bien, que todo lo que tiene prospere. Ese es su afán, el afán de la vida. Y dijo el Señor a sus discípulos, por nada estéis afanados, ni por vuestra comida, ni por vuestro vestido, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Bendito sea el Señor. Le dijo, mira las aves del campo, ellas no trabajan, ellas no siembran, y vuestro Padre las alimenta. Mira los lirios del campo, no trabajan, no hilan, pero ni aun Salomón se pudo vestir como uno de ellos. Que le quiso decir el Señor a esta gente? No se preocupen por la comida que comen, no se preocupen por el vestido que visten, porque Dios sabe que ustedes comen, Dios sabe que ustedes visten, Dios sabe que hay necesidad en la casa, Dios sabe que hay hijos que se enferman. Pero cuando el hombre le da prioridad a Dios, Dios también tiene prioridad con él. Y cuando viene la dificultad, cuando viene la enfermedad, Dios extiende su mano en aquel que prefirió al Señor que sus bienes. Bendito sea el Señor. El que prefiere a Dios y hace a un lado todas las cosas, hermano, Dios también lo prefiere a él. Así es, Dios lo prefiere a él. Porque Él dice, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Nosotros no corremos detrás de las cosas materiales. Si algo corremos es a los pies del Señor. Cuando tenemos dificultades, a los único lugar que corremos es a la presencia del Señor. Cuando viene la enfermedad, al único lugar que corremos es a la presencia del Señor. Aleluya. Cuando mis hijos se enferman, yo no corro para el médico. Cuando yo me enfermo, yo no corro para el médico, porque Dios me dijo, yo soy tu sanador. Bendito sea el Señor. Y yo creo esa palabra, que se me dijo que Él es mi sanador. Y cuando estoy enfermo, entonces clamo a Él y Él me sana. Cuando mis hijos se enferman, clamo a Él y Él los sana. Y se cumple esa palabra que dice, yo soy tu sanador. Bendito sea el Señor. ¿Sabe usted cuánta gente hay hoy en el mundo con afanes? No es necesario hacer una encuesta. Usted escucha el hablar de la gente, y la gente está preocupada por todas las cosas materiales. El recibo, el gas, la luz, el que tiene cuentas, las cuentas, el que tiene carro, el carro. Hermano, hoy hay gente preocupada por tener el mejor celular. Hoy hay gente preocupada por tener el mejor automóvil. Hoy hay gente preocupada por tener la mejor casa en el barrio. Hoy hay gente preocupada por tener la mejor motocicleta. Y hay preocupación por todo, pero usted no escucha a la gente diciendo, estoy preocupado por la gloria de Dios. Usted no escucha diciendo a la gente, oh, ¿qué hiciera yo para tener al Señor? Usted no escucha ese tipo de preocupación. La gente preocupada, hermano, por la inseguridad que hay.
La gente preocupada por la violencia, por los robos, los homicidios y las violaciones. Pero usted no escucha a la gente diciendo: estoy preocupado porque la presencia de Dios está en mi vida. Usted no escucha a la gente diciendo: estoy preocupado porque la gloria de Dios llene mi alma, llene mi familia, guarde mi corazón, guarde mis hijos, guarde mi esposa. No hay ese tipo de preocupación. Pero digo el Señor: si como a la plata y al oro me buscares, aleluya, entonces me hallaréis. Bendito sea el Señor. Dios necesita gente que lo busque en ese tiempo, gente que se preocupe por la gloria de Dios, aleluya, gente que se preocupe por el reino de Dios, porque Dios te está cosechando una gran cosecha. Amén. Dios está cosechando una gran cosecha. No crea que el Señor se le va a perder todo, porque el Señor no es de los que pierde. Él siempre gana. Él siempre gana. Él no hace una inversión en balde. Él no invierte por invertir. Él invirtió en nosotros. Y la inversión más grande de Dios fue su propia vida, ofrendándola por causa de nosotros, en expiación por el pecado. Esa es la inversión más grande, amigo y hermano. Por eso una alma no tiene precio. El dinero no puede comprar una alma, porque el único precio con que el Señor pagó el precio de toda la humanidad fue con su propia sangre, con su propia vida. Bendito sea el Señor Jesucristo. Así que los redimidos, los comprados por la sangre del Señor, estamos reunidos en esta plaza, en esta noche, diciendo: grande es el Señor, Dios Todopoderoso, que viene, que vendrá un día a levantar este hermoso pueblo que ha redimido, que ha comprado con su sangre, que ha transformado por su palabra, que ha santificado por su Santo Espíritu. Bendito sea el Señor. Buena tierra. ¿Qué nos muestra el Señor aquí? 3 partes se perderán. ¿Cierto? Eso es lo que muestra. Una parte. De 4 partes, una se salvará. Dijo el Señor: porque angosto es el camino y estrecha la puerta que lleva, que conduce a la vida eterna. Y pocos, mire, pocos. Es menos 1 que 3, ¿cierto? Si usted saca esta cifra, de cada 4, 3 se pierden y se salva 1, eso es una desventaja bastante grande, ¿cierto? Es una desventaja. Angosto y estrecha es la puerta, angosto el camino, estrecha la puerta que conduce a la vida eterna. Pero ancho es el camino y espaciosa la puerta que conduce a la perdición. Y muchos son los que andan por él. Si el hombre se diera cuenta que caminar por el camino ancho lo conduce a la perdición, a la muerte, al infierno, a la condenación, el hombre daría un paro, un vuelto en su vida y le daría el frente al Señor. Porque lo que pasa es que el hombre va de espaldas hacia Dios. Y el Señor le está hablando como le hablaba a su pueblo. Pero eran de oídos sordos. Eran de corazón duros. Tenían ojos y era como si no vieran. Tenían oídos y era como si no oyeran. Con corazón y no entendían el mensaje que Dios quería darles. Entonces les habló de esa manera. El sembrador salió a sembrar. Parte cayó junto al camino, parte cayó junto a pedregales y parte junto a espinos. Y le dejó esa incógnita. Los sabios de Israel, los maestros de la ley se preguntarían: ¿qué querría decir el Señor con esto?
Toda la multitud que allí estaba se preguntaría, ¿qué querría decir el Señor con esto? Pero había un grupo selecto del Señor, no porque Él haga excepción de personas, sino porque estos eran dados, eran de corazón dócil, eran de corazón sensibles a la palabra del Señor. Estos recibían la palabra con gozo y estaban dispuestos a seguir al Señor. Entonces a ellos les hablaba y les explicaba la parábola. Gloria al Señor, la tierra buena. Le dije que el Señor no pierde su inversión. Entonces dice, pero hubo una parte que cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30. De abajo sería cuál a 30, cuál a 60 y cuál a 100 por uno. ¿Qué quiere decir esto? Que el que llega al Señor va de aumento en aumento. Que el que llega al Señor, aunque sea pobre, aunque sea blanco, aunque sea negro, aunque sea rico, no importa el color que sea, pero Dios lo va perfeccionando, porque el propósito del Señor es llevarlo al reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Y Él dijo, ya los graneros están preparados. No fue a prepararlos, ya están listos, ya están preparados para la gran cosecha del Señor. Y el Señor hoy está hablando por los montes, por las plazas, por las calles, por las casas, en las iglesias, en todo lugar donde hay personas. Se está predicando el evangelio del reino, para que todo aquel que oiga la palabra del Señor no se crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida, digo el Señor, y para que la tengan en abundancia. Gloria al Señor Jesucristo. Alguien aplaude la presencia del Señor esta noche. Así que, aunque el sembrador se entristezca, si fuéramos nosotros que hubiéramos hecho una siembra de frijol o de maíz o de cualquier otra cosa y perdemos 3 partes de la cosecha, nos entristecemos porque no nos da ni para la inversión, ¿cierto? Ni la inversión sacamos y se nos pierden 3 partes. Pero como el Señor no pierde, perdemos nosotros. No la perdemos nosotros. Amigo, si usted se pierde, se la pierde usted. Se pierde el cielo, que es lo mejor que Dios tiene para nosotros. Y se gana un lugar que Dios no quiere que usted vaya allá. Porque Él dice, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Gloria al Señor. Entonces se perdieron 3 partes, pero el gozo del sembrador es cuando recoge la cosecha, ¿cierto? Cuando el sembrador recoge sus frijoles, su maíz o su yuca, lo que sembró, y recoge todo el fruto que anheló, él dice, wow, valió la pena. Todo el esfuerzo, toda la inversión que hice, valió la pena. Aunque con hambre muchos sembradores se van al campo, no tienen cómo pagar el obrero, pero de sus propias fuerzas, aún sin la alimentación correcta, faltándole parte de la economía, pero así lo hacen, así trabajan, así siembran. Pero cuando empiezan a arrancar los frutos de los sembrados, ellos se gozan, porque entonces vienen a la tienda donde sacaron fiado y tienen cómo pagarle al tendero. Y dice, gracias Señor que me proveviste para poder pagar mis deudas. Ese es el gozo del sembrador, poder recoger su cosecha. ¿Se imagina usted, hermano y amigo, el gozo del Señor con los salvos aquel día, cuando el Señor diga, venid benditos de mi Padre? Aunque está dicho para Israel, pero también
concluye la iglesia: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve desnudo y me cubriste, estuve en la cárcel y me visitaste, enfermo y fuiste a mí. Gloria al Señor. Por esta causa que hicimos, le dirán los justos: Señor, cuando te vimos así. Él le dirá: por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí lo hiciste. Esa es la tierra buena. Ese será el gozo del Señor. El gozo del Señor aquel día será entregarnos el reino. Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Iglesia de Jesucristo, Dios preparó lugares celestiales para morar con Cristo Jesús, y Él dijo: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nos sentaremos con el Señor y vendremos, aleluya, a juzgar a este mundo en el milenio. Gloria al Señor Jesucristo. Vendremos con el Señor. Ese es mi gozo, esa es mi alegría, que ahora lloramos, que ahora sufrimos, pero aquel día se acabará toda lágrima. Bendito sea el Señor. Póngase de pie en esta noche. Ya terminé. Siéntense, niños. Yo sé que hay amigos aquí. Dejen la silla allí, por favor. Dejen la silla. Si algún amigo ha entendido la palabra esta noche, aquí está el lugar para que usted se encuentre con Dios. ¿Cuál es el primero que va a venir? Ahí viene uno. Ahí viene uno. Venga, mi amigo. Usted quiere ser tierra buena, ¿cierto? Dios te bendiga. ¿Quién más lo acompaña? ¿Quién más quiere ser tierra buena? A ver, de los amigos que hay aquí. Ahí viene otro. Usted no se quiere perder, ¿cierto? No, Señor. Todos queremos ser salvos. Arrodíllense, vamos a orar para ustedes. Arrodíllense en la silla, por favor. De frente a la silla si quieren. O así.